De alguna manera esto es una primicia, Nicolás, porque todavía no sale en el peruano, pero la restricción por ahora va a ser hasta la 1 de la mañana a las 4 de la mañana. Estamos ahora enlazados vía Zoom con Hernando Ceballos. Hernando, muy buenos días, ministro de Salud. Muy buenos días, Nicolás, un gusto conversar contigo y con los amigos de Exitosa, a tus órdenes. Comencemos, ministro, por ocuparnos un poco de los problemas de los ciudadanos, y uno de los problemas más urgentes es el tema de la salud pública y el tema de la vacunación. El asunto de la nueva variante, o sea, ¿qué sabemos? ¿Está presente la Omicron en el Perú? ¿Cuán amenazante es? ¿Qué nos puedes decir, Hernando, sobre esto? Bueno, el Omicron es una variante del COVID-19 que ha sido establecida por la Organización Mundial de la Salud como una variante de preocupación, porque en los lugares donde ha aparecido de manera más digamos, numéricamente... Estamos teniendo un problema con el audio, Hernando. Vamos a tratar de corregirlo rápidamente. ¿Podemos ya recuperar la comunicación? Hernando Ceballos, ministro de Salud, nos estaba diciendo que la Organización Mundial de la Salud ha considerado a la variante Omicron como una variante de preocupación. Ahora sí. Aló, Nicolás. Sí, ahora sí. Sí, que decía que la OMS establecido como una variante de preocupación, porque hay sobre todo un par de elementos que acompañarían esta variante. Primero es una mayor transmisibilidad, es decir, el contagio a través de este virus sería mucho más potente que los que conocemos, incluso que el Delta. Y por otra parte, habría lo que se llama una fuga inmunológica, que quiere decir que esta variante tendría un nivel de resistencia a la vacunación. O sea, la vacuna es efectiva, pero este virus sería, digamos, más resistente al efecto de la vacuna. Por eso es tan importante evitar no solo que llegue esta variante Omicron a nuestro país, sino que se disperse rápidamente, que es lo que queremos evitar. Y una de las mejores armas que tenemos para evitar la dispersión de este virus justamente es la vacuna, ¿no? Por eso estamos tan preocupados por acelerar la vacunación en nuestro país. Esta variante Omicron ha aparecido justamente en países de África que tienen escaso nivel de vacunación en su población, lo cual permite que el virus circule más rápidamente, que se transmita con más facilidad y, por supuesto, que presente a partir de este estado más posibilidades de generar variantes nuevas. Son países que tienen un 25% de su población, un 20% de su población vacunada. Esto es parte de la inequidad que tenemos en el mundo, Nicolás, donde hay países que están realmente muy atrasados en la vacunación y, por supuesto, son mucho más vulnerables a esto, ¿no? Esta variante Omicron fue detectada justamente en Japón como un segundo caso que llegaba a Japón de un ciudadano peruano. Ahora, esto tiene una historia, si me permite, Nicolás, para que la población entienda. Este es un ciudadano de madre japonesa y padre peruano, de Chimbote, es decir, y llegó acá al Perú en el mes de octubre, el 27 de octubre, llega al Perú, se dirige a Piura, donde contrae matrimonio. Justamente en Piura ya es una fiesta con 14 personas. De paso, las fotografías y la investigación que hemos hecho, que en esta fiesta nadie usó mascarilla, ¿no? Entonces, luego de estar varios días casi un mes en el Perú, viaja el 24 de noviembre, viaja rumbo a Japón, pero hace una escala, en realidad sale el 24 y llega el 27 recién a Japón. Entonces, ¿dónde estuvo en este lapso? Estuvo en Brasil. Entonces, una de las cosas que necesitamos determinar, y por eso estamos visitando a todas las personas con las cuales este ciudadano contactó en el país, las personas que asistieron a la fiesta, sus familiares, que ya los tenemos plenamente identificados, para llegar a ellos, hacerles un nivel de aislamiento, un seguimiento muy estricto,
para ver si tienen algún síntoma. De hecho, la única que ha presentado síntomas, y esto es preocupante, pero lo venimos siguiendo, es la esposa, que ha presentado algunos síntomas leves y que se están haciendo los estudios para determinar qué variante es la que está produciendo la esposa estos síntomas, ¿no? Por otra parte, él estuvo en Brasil y llegó a Japón el día 26. Es decir, no existe la certeza de dónde pudo haber contraído esta variante. Claro. Puede haber sido en el Perú, puede haber sido en Brasil, pero obviamente tenemos que tener los máximos cuidados, y es lo que estamos haciendo, y todo el seguimiento necesario para, en caso de que hubiera sido en nuestro país, pues tomar todas las medidas respectivas para evitar que esta variante del virus se pueda dispersar en nuestro país. Ahora, Hernando, sí. Sí, no, repetir que si bien esta variante presenta, está en investigación todavía por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero los informes preliminares señalan de que generaría una fuga inmunológica, es decir, escaparía, entre comillas, de la vacuna con facilidad. Por eso necesitamos, en primer lugar, para las personas mayores de 60 años, que se apliquen la tercera dosis, que es lo que nos genera mayor tranquilidad desde el punto de vista de la resistencia inmunológica del paciente, ¿no? En este momento estamos epidemiológico en nuestro país, donde la vacunación masiva, la aplicación de la tercera dosis es muy importante para protegernos. Ahora, en este momento, Hernando, no se ha detectado ningún otro caso de Omicron, excepto de este pasajero peruano que fue detectado en Japón. Así es, y estamos haciendo un seguimiento a los contactos que puede haber tenido este ciudadano los 14 días previos, desde luego, antes de su viaje a Japón, porque más o menos es el lapso donde este ciudadano podría haber contagiado en caso que hubiera adquirido la variante aquí en el Perú, y además ver con quiénes se ha contactado y estos ciudadanos han presentado síntomas para ver si tuvo, digamos, esta enfermedad a partir de un contacto en Perú o en su viaje a Japón previamente en escala en Brasil. Ahora, Hernando, ¿cuánta gente está ya vacunada y cuál es el objetivo? Porque se ha iniciado la campaña de la tercera dosis, pero ¿cómo estamos en números en este momento? Bueno, en este momento tenemos 41 millones de dosis inoculadas a la población peruana, y de nuestra población objetivo de 28 millones, nos faltan 9 millones y medio aproximadamente de personas que necesitamos vacunar. Esto significa que estamos en el 66.7 más o menos, de acuerdo a los últimos reportes, de la población objetivo peruana vacunada. Esperamos en los próximos días llegar ya al 70% de la población objetivo vacunada. De las personas, digamos, que requieren la tercera dosis, todavía no tenemos un volumen importante, digamos, de población que ha ido a ponerse la tercera dosis, ¿no? Todavía tenemos un desafío muy grande de la tercera dosis. La gente está muy confiada con la segunda dosis, que efectivamente nos protege, pero frente a esta variante Omicron es importante aplicarse la tercera dosis también, Nicolás. Fernando, ¿cómo se va a manejar el tema de la... Es decir, porque eso es uno de los retos, ¿no es cierto? Hay que vacunar a la mayor cantidad de gente posible, hay que mantener los protocolos sanitarios, pero la economía no puede parar. Porque ya hemos visto, ¿no?, el tremendo daño que le ha causado sobre todo a la gente más pobre, ¿no? Y las ollas comunes son el extremo de esta catástrofe económica que ocasionó la cuarentena. ¿Cómo se va a manejar esto? Sí, bueno, nosotros justamente somos absolutamente conscientes y estamos tratando que las medidas que implementemos no afecten de manera directa a la economía, pero también está claro de que si la pandemia se nos viene con todo y una tercera ola viene encabezada por el Omicron, la economía va a ser golpeada de manera despiadada, y además de lo que significa para la salud de la población. Entonces estamos tomando medidas
que si la ciudadanía las toma de manera responsable, no debería afectar nuestra economía y más bien nos debería generar un aceleramiento del retorno a la normalidad. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de tener la doble vacunación. Es decir, tenemos vacunas en el país y hay una responsabilidad individual de, obviamente, aplicarse estas vacunas para poder socializar de manera más tranquila, sobre todo en espacios cerrados, donde la posibilidad de contagio es mucho mayor, ¿no? Ahora, nosotros sí hemos acelerado, habíamos señalado antes que a partir del 15 de diciembre teníamos estas medidas, las hemos adelantado al 10 de diciembre, y son medidas que incluyen algunas restricciones, pero que los ciudadanos y las empresas pueden cumplirlas perfectamente, ¿no? Y que básicamente tiene que ver o con la vacunación con las 2 dosis o tener una prueba molecular con no más de 72 horas de tiempo de haberse realizado. Dicho esto, las personas pueden concurrir a lugares cerrados, pueden ir a almorzar, hemos levantado el aforo incluso, pero claro, esto va a depender también del riesgo que pueda tener cada una de las provincias. Hay provincias que tienen un riesgo alto en este momento, a las cuales, por ejemplo, la restricción en las horas de la noche es mayor, ¿no? Hay varias provincias que a partir de las 11 de la noche se produce una especie de toque de queda, y otras, como que no tienen este riesgo alto, pues pueden transitar, como hemos señalado ya en el decreto supremo anterior, con la restricción de 2 a 4 de la mañana. Para las fiestas va a haber, por supuesto, algunas restricciones especiales que se pueden ir modificando en razón de cómo marche la pandemia de aquí al momento de la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Hasta ahora, y esto va a salir, de alguna manera esto es una primicia, Nicolás, porque todavía no sale en el peruano, pero la restricción por ahora va a ser hasta la 1 de la mañana a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, el toque de queda va a ser de 1 a 4 en Navidad y Año Nuevo. Así es, pero esto puede modificarse de acuerdo a cómo marche la pandemia, en las cifras, la afectación ciudadana por parte de la pandemia en nuestro país. Por ahora esta sería También está claro que a partir del 10 de diciembre quedan restringidos, incluso para los choferes, los cobradores, el trabajar si no tienen las 2 dosis. Las personas no van a poder hacer viajes interprovinciales, ya no a partir de los 45 años, sino a partir de los 18 años. Ninguna persona que no tenga las vacunas puede desplazarse en viajes interprovinciales o en viajes aéreos, ¿no? Es decir, o presentas una prueba molecular con no más de 72 horas de tiempo o la certificación de vacunación con 2 dosis para poder realizar viajes aéreos o viajes interprovinciales en todo el país. Quedan también cerradas todas las fronteras terrestres en nuestro país. Exitosa. Y por otra parte, vamos a ser muy estrictos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la concurrencia a las playas, que entendemos que ha sido un foco muy importante el año pasado para la difusión de la pandemia, y esto lo estamos coordinando con los gobiernos locales, ¿no? Entre otras medidas que se están tomando. Ahora, el tema del cierre de las fronteras, se ha hecho un esfuerzo, las cifras en Tacna, creo que Tacna es la región del país donde más ha avanzado el proceso de vacunación, y esto tiene que ver con el interés de los tacneños de que se abra la frontera, ¿no es cierto? Porque Tacna vive en gran medida de la afluencia de turistas, comerciantes, personas que vienen a recibir al Perú, a este lado de la frontera, todo tipo de servicios, incluyendo, aunque parezca sorprendente, vienen desde tratamientos médicos, oftalmológicos, dentales, a cirugías plásticas, es decir, prefieren hacerlo en el Perú por un problema de costos y de calidad que su propio país. O sea, el golpe que han sufrido, para hablar solo de Tacna, ha sido muy duro, y algo similar ha ocurrido en Tumbes. O sea, ¿en qué momento vamos a poder abrir esa frontera para que esta gente tenga oxígeno económico? Bueno, estas restricciones, Nicolás, corren hasta el 2 de enero, en primer lugar. Son restricciones temporales, pero que necesitamos hacerlo. A pesar de que Tacna ha incrementado su volumen de vacunación, estamos cerca incluso al 70% en Tacna, pero también ha habido un incremento de casos, y lo que no queremos es que ingresen al Perú nuevas variantes. La restricción es para el transporte terrestre, pero además
ni siquiera necesitábamos hacerlo porque Chile ya cerró. Chile cerró, claro. O sea que realmente esto no, el que nosotros digamos pueden venir todos los chilenos que quieran, tampoco va a modificar esto porque Chile ya cerró sus fronteras. Así que lo que estamos haciendo es fortalecer esta decisión de ambos países de por unas semanas evitar mayor dispersión de cualquier variante que se presente de este virus, ¿no? Ahora, el tema del código, Hernando, el código QR, el tema, tú has hablado hace unos minutos de que se le va a exigir a la gente que muestre la doble vacunación, ¿no? Esto va a funcionar, entiendo, también para el acceso a locales públicos, ¿no es cierto? A centros comerciales. Así es. ¿No? Si no estás vacunado, no entras. O sea, tienes derecho a no vacunarte si no quieres vacunarte. Nadie te puede obligar a hacerlo, pero tú no puedes exponer la salud de los otros. Y por lo tanto es una medida de emergencia sanitaria absolutamente justificable. Ahora, ¿cómo se va a controlar eso? Bueno, las personas tienen su tarjeta de vacunación, que es la tarjeta que se entrega cuando uno va a vacunarse, o figura en el internet. Es muy fácil llegar a acreditarlo, el código QR, donde aparece si tienes 1, 2 dosis o incluso 3 dosis, ¿no? Pero es la manera que tenemos en nuestro país de poder acreditar que nos hemos vacunado, y acreditándolo pueden sin ningún problema ingresar a espacios públicos cerrados, ¿no? Así que esas son, incluso si eres un ciudadano extranjero, puedes presentar tu certificado de vacunación del extranjero y es absolutamente válido en nuestro país. También se va a reconocer el certificado. Por ejemplo, hay mucha gente que no se sabe, ¿no? ¿Cuánta gente se fue a vacunar a Estados Unidos? No, por supuesto que se van a reconocer los certificados de vacunación del extranjero. De hecho, es parte de las disposiciones señaladas, ¿no? Incluso si uno, por ejemplo, no quiere vacunarse en el peor de los casos para trasladarse en un viaje interprovincial, terrestre o aéreo, bueno, la otra opción es presentar una prueba molecular negativa de las últimas 72 horas. Ahora, hablaba el otro día con Eduardo Gotuso, que es un infectólogo, un especialista en enfermedades tropicales. Yo recuerdo desde los días que el SIDA comenzaba en el Perú y era una de las pocas personas que le daba importancia y se convirtió en una eminencia en el tema. Él ha expresado su preocupación, me decía, porque hemos centrado tanto la atención en el tema de COVID que hemos descuidado por razones inevitables, ¿no es cierto?, por las limitaciones de nuestro propio sistema de salud, y es algo que ha pasado en otros países, que son las otras enfermedades. O sea, que hay gente que no ha recibido los tratamientos adecuados y oportunos y que por lo tanto ha deteriorado su salud e incluso se ha expuesto a la muerte, ¿no? ¿Cómo se va a manejar este tema? O sea, bueno, este reto, ¿no? De seguir en la guerra contra el coronavirus, pero restablecer las atenciones a los otros padecimientos. Bueno, nosotros lo primero que hicimos, además de ver todo el tema logístico de las vacunas y cambiar la estrategia y descentralizarla, fue no solo descentralizar la vacunación contra el COVID, sino descentralizar en realidad todo el calendario de inmunizaciones regular que tenemos en nuestro país, porque desde el año pasado que empezó la pandemia, obviamente por la cuarentena y además hubo una estrategia inicial, recordarás, Nicolás, de fortalecer el nivel hospitalario, pero incluso cerrar algunos establecimientos del primer nivel. Eso generó un retraso importantísimo en la vacunación y en el abordaje de muchas enfermedades de primer nivel de atención, ¿no? Eso lo hemos empezado a revertir, hemos subido hasta 10 puntos en algunos lugares con la inmunización. La gente en general sale a vacunar no solo contra el COVID, sino contra las otras enfermedades del calendario. Ya hemos dispuesto hace más o menos un mes atrás la apertura de todos los establecimientos de primer nivel. También están retornando los trabajadores del sector salud, que la mayoría son especialistas, gente mayor que estaba en su casa y que por la pandemia no podía empezar a trabajar. Ahora se le ha puesto la tercera dosis a la gran mayoría de los trabajadores del sector salud para que tengan mejores condiciones de poder retornar. Ya se sacó la resolución del ministerio de que todos los trabajadores de salud, salvo los que tengan alguna comorbilidad muy importante, deben volver a trabajar, porque necesitamos
empezar a cerrar esta brecha tan importante que tenemos de pacientes no COVID atendidos. Mira, de tal manera, Nicolás, que mucha de la gente que llega a cuidados intensivos dice, bueno, pero yo me he puesto las 2 vacunas, pero cuando se hacen los análisis nos encontramos que es una persona diabética, que es hipertensa o que tiene otras enfermedades que nunca se dio cuenta. De hecho, en nuestro país hay un subregistro de las enfermedades muy grande porque nuestro sistema preventivo de detectar si la gente tiene una enfermedad en etapa temprana es sumamente débil. Entonces nos damos cuenta que estamos enfermos cuando se nos complica ya la enfermedad. Y entonces esto ha pasado, por eso hemos tenido tan alta mortalidad, porque tenemos una población muy vulnerable y nuestros servicios no tienen capacidad de poder atender, digamos, las enfermedades cuando ya se complican como quisiéramos, ¿no? Entonces estamos revirtiendo esto, sabemos que hay que ponerle mucha fuerza para los pacientes no COVID, ya se han aperturado todos los servicios de primer nivel para que puedan atender a los pacientes. Estamos implementando los servicios de especialidades que no tenemos y fortaleciendo un área que es muy importante, que es la telemedicina. Es decir, que además, independientemente de que vuelvan los trabajadores de salud a trabajar, tenemos regiones donde el ministerio casi no tiene especialistas. Y allí la telemedicina es fundamental para poder atender a los pacientes. Y estamos, obviamente, fortaleciendo esta red de telemedicina para poder llegar rápidamente a las regiones donde tenemos pocos especialistas con consultas médicas, que algún grupo de especialistas puedan revisar a través del internet la radiografía, los estudios, en fin, para poder darle más oportunidad en un país donde la inequidad es lo habitual, ¿no es cierto? Y la exclusión en salud, así que esto se está trabajando, ¿no? Obviamente, ahora, sí, la preocupación central ha sido en estos 3 meses de gestión parar la pandemia, ¿no? Y la verdad que si hasta ahora no tenemos, digamos, un incremento, por ejemplo, en la mortalidad, que la seguimos conteniendo, es por este despliegue de los trabajadores de salud, que han llegado casi a acercarnos ya al 70% de la población. Estamos casi en el 70%, ahora, Hernando, el 67%, ¿no? Fernando, tú antes incluso de ser ministro hemos hablado infinidad de oportunidades con respecto a la crisis de la salud pública en el Perú. Pero ¿cómo vas a enfrentar el reto? O sea, en el Perú hay que, digamos, extender el primer nivel de atención, ¿no? Con equipamiento, personal, infraestructura. Hay que construir hospitales en todas las regiones para que la gente cuando padece de algún mal no tenga que venir hasta Lima, casi por cualquier cosa. Y hay que hacer las adquisiciones de equipamiento y digamos, de insumos para las atenciones de salud, pero todo esto ha estado atravesado por la corrupción, Hernando. Es decir, el otro día me hablaba acá Pedro Franque de promover, por ejemplo, las obras por impuestos para que un hospital se construya a lo que se presupuestó y que se haga en 2 años y no demoren 8, ¿no es cierto? Como están demorando en algunos casos, en medio de escándalos de corrupción donde se pagó varias veces lo que se había presupuestado originalmente. ¿Cómo vas a enfrentar eso? ¿Cómo lo estás enfrentando? Bueno, hay 2 cosas, Nicolás, ¿no? Bueno, obras por impuestos es interesante, pero también hay que tener en cuenta que las obras por impuestos nos han terminado costando a veces el doble también al Estado, ¿no? Porque las empresas son las que desarrollan los proyectos y ponen, digamos, los precios que consideren, ¿no? El Estado interviene poco allí. Pero efectivamente la corrupción es un enorme problema. Yo creo que hay 2 elementos en el tema de salud de abordar, ¿no? Primero, necesitamos implementar una reforma del sector salud, efectivamente, con cambios de estrategia. Necesitamos evitar la dispersión que tenemos en el sector, una política de recursos humanos, una política presupuestal. No podemos seguir con estos presupuestos en salud. Necesitamos una inyección, un incremento del presupuesto por lo menos de 12.000 millones para poder abordar la problemática de los hospitales, la falta de recursos humanos. Ahora, es innegable que en el sector tenemos más de 40 obras en este momento detenidas por temas de corrupción. Necesitamos primero modificar la ley de contrataciones del Estado, sin ninguna duda. No puede ser que aquí las empresas a propósito reciban expedientes técnicos, los impugnen, pidan adendas por todos lados y finalmente vayamos a un arbitraje y la obra se paralice. Eso no puede ser. Necesitamos permitirle al Estado seguir avanzando en obras que están en litigio, en arbitraje, y no perjudicar a la población, que el Estado pueda disponer de las cartas fianza, que también en general son congeladas y finalmente ni siquiera sirven para
cubrir el daño que se le ha hecho a las obras que vienen del Estado. Hay que reformar todo el tema de inversiones en nuestro país, ¿no? Que está plagado de corrupción, ¿no? Es clarísimo que hay funcionarios que se coluden con las empresas para que expedientes técnicos estén mal hechos y la empresa tenga la excusa de poder paralizar obras o pedir adendas, ¿no? Esto casi es revisamos las obras y parece ser un modus operandi, ¿no? De delinquir en el país. Esto tiene que cambiar. Claro, tiene que haber normas diferentes. Claro, pero Hernando, justamente en ese contexto ha resultado preocupante que haya gente que, o sea, por ejemplo, el papel de Bruno Pacheco en obvio tráfico de influencias, ¿no es cierto? O sea, este solo incidente de las comunicaciones con el jefe de SUNAT, pero la presencia en Palacio de Gobierno de personas que en realidad, ¿para qué estaban en Palacio? Si son gente que lo que tiene son negocios, ¿no es cierto? Son gestores de intereses, es gente que está metida en licitaciones y contrataciones con el Estado. ¿Tú qué es lo que piensas de esto? Es decir, ¿tú piensas que el presidente es una persona muy ingenua, que ha sido sorprendida por oportunistas y gente que ha tratado de aprovecharse de esa ingenuidad? ¿Piensas que el presidente sabía y no actuó con la firmeza que debía? ¿Piensas que el presidente de repente ha sido tentado como otros, ¿no es cierto? Y está repitiendo la historia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo lo conozco al presidente y yo sí creo que el presidente es una persona honesta, es una persona de verdad que ha llegado para producir cambios en el país. Lo que sí creo es que hay muchas presiones. También hay sectores que se han encargado, obviamente, de tratar de deslegitimar cualquier acción que se tome desde Palacio. Y creo que sí, que de alguna manera no se han tenido los cuidados para comunicar, para transparentar las acciones en general del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, sí creo que el presidente, y qué bueno que lo haya dicho ayer la Premier, que estuvo reunida con él, de que el presidente está dispuesto a darle al Ministerio Público todas las explicaciones necesarias. Él se ratifica en que no ha tenido ningún tipo de intención de hacer tráfico de influencias o de incidir de alguna manera en los contratos que pueda haber tenido el Estado peruano, y a mí me parece que eso es muy bueno, que todo esto sea transparente. Lo necesitamos en el país, ¿no? Cuando queremos justamente mayor confiabilidad en el sector salud, nos damos cuenta, necesitamos que la gente confíe en el mensaje que viene del Ejecutivo, que sienta que los que gobiernan al país son de verdad gente honesta, ¿no? Y yo creo que el presidente, que es un hombre que viene de la lucha, que es un hombre que ha demostrado su firmeza para defender los intereses del magisterio, el que haya dicho estoy dispuesto a que esto se transparente, a explicar a cada una de las personas que han llegado a Palacio a reunirse conmigo o que yo me he reunido con ellas en Breña, no tengo ningún problema ante las autoridades pertinentes explicar, porque acá la transparencia es primero, y me parece que sí, obviamente el presidente debería tener más cuidado, ¿no? Porque incluso hay cosas, Nicolás, que obviamente uno se da cuenta que el presidente lo hace con una intención y salen las cosas por otro lado, porque él va a Breña con un auto oficial. Nadie que quiere hacer algo ilícito va en el auto pues, que está toda la placa y que se puede identificar que es un auto que está asignado a Palacio. Es más, va con parte de su escolta el presidente, ¿no? Entonces, es evidente que hay un tema de manejo de lo que es la investidura presidencial, que seguramente sus asesores no cautelaron de manera adecuada y han generado esta sensación de que el presidente tiene que manejarse con más transparencia en esto. Pero yo no tengo ninguna duda. Yo he usado una expresión que a alguna gente le puede parecer severa, pero yo creo que tendría que ocurrir una especie de fumigación, mi querido Hernando. O sea, sacar a gente que no tendría que haber estado nunca y está. Y no solo en Palacio de Gobierno, sino en muchas instituciones públicas, que han sido nombradas y que no deberían estar ahí, porque no son eficientes para el cargo y porque quién sabe qué intereses tendrán. Mi opinión, si me preguntas mi opinión, y si tú tienes la convicción de que el presidente no tiene ninguna responsabilidad, entonces fumigue, presidente, fumigue. ¿Ah? No, yo creo efectivamente que analizando el conjunto de la situación, es innegable que el presidente debe revisar los procedimientos que acompañan a veces las formalidades que se deben cuidar en Palacio y si tiene
personal cerca a él que no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, de cautelar los movimientos del presidente, de señalarle, bueno, con esta persona es conveniente reunirse, con esta persona no, porque se pueden generar suspicacias. Me parece que si no cumple su labor debe dar un paso al costado, sin ninguna duda, porque le hacen un gran daño a la imagen presidencial. Tú crees en el presidente, ¿no? Como se dice, es bien trillada la frase, ¿no? Pero tú pones las manos al fuego por el presidente. No, bueno, no se trata de poner las manos al fuego, se trata de que yo, hasta donde lo he conocido al presidente, y una de las razones por las cuales yo acepté la cartera, a pesar de que me decían, entonces estás loco, te vas a meter en un ministerio donde no vas a poder ni dormir siquiera de la cantidad de problemas, pero yo sí creo en el proyecto del presidente y que él tiene la decencia suficiente para cambiar este país. Estoy preocupado porque algunas de las promesas que dijo no avanzan con la rapidez que yo quisiera, pero sí, yo confío en el presidente y espero que esto se esclarezca y que el presidente pueda manejar una línea de transparencia y comunicación mejor que la que tenemos hasta ese momento. Hernando, yo no quisiera terminar ese entrevista sin ponerte un problema real. Karen Santillán está en el Callao. Hay un paciente que hace 2 días está esperando atención de urgencia en urología en el Hospital Carrión. Por favor, quisiera que lo escuches brevísimamente. Adelante, por favor, claro. Karen. Muy buen día, Nicolás. Información en vivo desde los exteriores del Hospital Daniel Alcides Carrión y Carolina Díaz Ríos. Es una paciente de 52 años que desde hace 2 días duerme en los exteriores de este centro de salud buscando cita médica para urología. Ella nos ha señalado que lleva 3 meses a la espera de una cita médica. Ha pasado la noche con un pañal, durmiendo sobre un cartón y lamentablemente hace aproximadamente media hora han salido trabajadores del hospital a señalarle que no hay cita médica, por lo que ella va a tener que regresar el 1 del próximo mes. Entre lágrimas nos ha narrado cómo se siente en estos momentos. Escuchemos. Ahorita, señorita, estoy mal, me siento impotente, no sé qué hacer. Se viene desde Pachacute vengo, señorita. No hay cuándo me solucione mi problema, yo estoy mal, señorita, estoy parada, no puedo estar mucho tiempo. Está con un pañal, ha tenido que pasar la noche acá. Sí, señorita, estoy acá sentada, no puedo ni sentarme porque me lastimo, la vagina me duele. Y ahora me están diciendo que no hay. Señorita, me han dicho que venga para hoy día. Ayer he venido a las 3 de la mañana, me han dicho que venga hoy día, porque no había el ticket, hasta 200 no me habían dado. He venido hoy día a las 3 de la mañana de madrugada para que me digan que no hay urología. Así como ella, decenas de personas, adultos mayores, personas en sillas de ruedas, muletas, madres con sus pequeños niños, llevan esperando desde incluso las 10 de la noche el día de ayer una cita médica en el Hospital Daniel Alcides Carrión y han venido con cartones, frazadas, colchonetas, esperando poder acceder a una cita médica. Karen. Sin embargo, lamentablemente les indican que no hay. Nicolás, contigo. Sí, gracias, Karen. Bueno, esto, Hernando, es la salud pública en el Perú hace rato, ¿no? Es el drama de la salud pública y esto es una barbaridad. Mira, Nicolás, este no es un tema nuevo, no voy a decir que estoy sorprendido porque esto pasa. Me voy a comunicar con el gobernador regional. El Hospital Carrión depende del gobierno regional del Callao. Ellos tienen los presupuestos, que reciben los presupuestos para que este hospital funcione. Yo conozco este caso porque el hospital Carrión lo hemos conversado ya con el gobernador, que tiene enorme cantidad de falencias. Además, hay una serie de denuncias de corrupción en este hospital que tienen que resolver el gobierno regional de Callao. Voy a llamarlo en este momento para recordarle parte de la conversación que hemos tenido, la necesidad de hacer las rectificaciones que sean necesarias, ¿no?, en este hospital, ¿no?, que de verdad tiene un montón de falencias y que necesitamos revertir. Lo que pasa es que aquí tiene que ver también con la rectoría del Ministerio de Salud, que está debilitada, porque estos hospitales dependen de gobiernos regionales, pero por distintas razones no han podido lograr mejorar los niveles de salud. Se pensaba que la descentralización iba a acercar la salud a la población, pero en algunos casos lo que ha hecho es entorpecerla y alejarla más, ¿no? Así que tiene toda la razón la gente de protestar, lo que significa además pasarse toda la madrugada ahí esperando una consulta médica, ¿no? Lo entiendo perfectamente y entiendo además la indignación de la gente, ¿no? Esto no tiene ninguna disculpa, Nicolás. Hernando, te agradezco mucho, como siempre, tu gentileza.
No, a usted, muy amable. No Gracias. te interrumpimos Gracias. más. Muchas gracias. Muy buenos días.